esperar a ver si se van conectando. Ajá. Vamos a esperar que los seguidores empiecen a salir. Hola Queen Berlin. Hola Dubris. Buenas tardes. Bienvenidos colegas. Bienvenidos amigos. Vamos a esperar unos minuticos más. En primer lugar, agradecido con la participación de la mayoría de los colegas, de la mayoría de los estudiantes, amigos, familiares, pacientes. Pues nada, en primer lugar me gustaría saber si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Si me pueden escribir por ahí, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¡Hola, Octa! Vamos a esperar, a ver si se escucha, si el audio se está escuchando bien. Me gustaría interacción de Jocelyn Sandoval y de Feldin Llanes. ¿Dónde estarán esas dos colegas? Sí, se escucha bien. Gracias, Dubri. Gracias, Zetais. Muy bien. Excelente. Bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme. En primer lugar, mi nombre es Gonzalo Gómez. Soy licenciado en fisioterapia de la primera promoción del Colegio Universitario de Rehabilitación May Hamilton. Egresé también como TCU en el 2012, bien por allí. También soy entrenador personal del Instituto Panamericano de Educación Física en alianza con la Universidad del Zulia. Un abrazo, Vero. Egresado de la Academia Venezolana de Terapia Manual, soy terapeuta manual también. Y bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Esta iniciativa que nos nació a 3 colegas, porque Jocelyn no quiso hacer ese resumen. En estos días, hace 3 semanas atrás, Jocelyn Sandoval, Feldin Llanes y mi persona, nos pusimos a hablar con respecto a por qué no hacer unas jornadas por internet. Estamos en confinamiento, estamos en la onda de lavarnos siempre las manos, de ponernos el tapaboca y de mantener distancia, ¿no? Y a pesar de que tenemos distancia, tenemos que acercarnos un poco más. Como gremio necesitamos más unión. Entonces esta iniciativa nos motivó a crear un tema en común que ya todos ustedes han visto, que ese tema en común, disculpen aquí mientras le doy la vuelta a esto, ajá, el tema en común, hablar sobre dolor, ¿ok? A través de los lives de diferentes colegas, mediante la etiqueta Fisioactívate. Somos un grupo de fisioterapeutas que estamos tratando de unirnos como gremio. Entonces, hemos visto la participación de diferentes disertantes, ¿no? Hemos visto la participación de la profesora Mónica Mariñas, del gran, estimado y querido Octavio Granadillos, el gran amigo y colega fisioterapeuta y osteópata William Mederos. Maitecita Ontivero, desde Argentina, nos enseñó qué hace un terapeuta en onco. Bueno, ayer vimos el excelente live de Jocelyn sobre pelvis, suelo pélvico, y bastante bueno que estuvo ese live. Y en esta oportunidad, con mi persona, vamos a hablar del ejercicio terapéutico y el dolor. Entonces hay que tratar de dejar en claro que el ejercicio terapéutico es muy amplio, ¿vale? Hola, profe Mónica, un gran abrazo. Muy feliz y contento de que esté presente, profe. Entonces, en esta oportunidad me toca hablar a mí de ejercicio terapéutico y de dolor, ¿sí? Entonces, bienvenidos sean todos. Voy a arrancar este live de una vez para entonces mantener el tiempo acorde. Pues bien, cuando hablamos de ejercicio terapéutico, ¿sí? Desde que estamos nosotros como en la carrera, en la universidad, siempre se nos muestran diferentes imágenes como que, bueno, el ejercicio terapéutico siempre es el fisioterapeuta que prescribe el ejercicio de manera individualizada, está supervisando los movimientos que realiza la persona, ¿sí? Siempre está diciéndole, bueno, respira, contrae,
sostén, ¿vale? Siempre estamos ahí como que haciendo hincapié en que el paciente se tiene que mover. Siempre estamos como que buscando ese aspecto en que el paciente sea funcional. Pero hay que considerar algo. A veces nosotros también prescribimos ejercicio para la casa. Entonces, típico que nos sucede a todos los fisioterapeutas que le damos indicaciones al paciente y a veces cuando volvemos a una segunda terapia o un tercer encuentro, le preguntamos al paciente, ¿y usted realizó los ejercicios? No. Y empezamos, es que tú no realizas los ejercicios. Entonces, aquí hay un factor muy importante con el ejercicio terapéutico, es que dependiendo de la persona, y aquí involucrando la arista biopsicosocial, si hay personas que 60 años de su vida nunca hicieron ejercicio, ¿por qué nosotros vamos a obligarla ahora, donde ahora un sistema biológico está acostumbrado 60 años a vivir sin ejercicio? ¿Sí? Es muy difícil vender el ejercicio, sobre todo el ejercicio terapéutico. Entonces, bueno, ¿a qué voy? Vamos a ver por aquí. Cuando nosotros hablamos de ejercicio terapéutico, se nos viene a la mente esas dos mujeres hermosas, Kirchner y Colby, creadoras de grandes tratados del ejercicio terapéutico, sus fundamentos y la técnica. Entonces, ellas son las colegas que básicamente siempre nos han enseñado que nosotros debemos ahondar en lo que es la funcionalidad de la persona. Pero comienzo describiendo esta frase que siempre colocan a veces en los talleres de prescripción sobre Paracelso. Nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Entonces, si nosotros desde el punto de vista de la fisioterapia, algo que yo siempre como que soy muy amante de la prescripción del ejercicio, es en cuanto a la dosificación. Esa dosificación en qué consiste, en que tenemos muchas personas con diferentes tejidos que puedan doler y nosotros tenemos que aprender a dar una buena dosificación y si lo llevamos a los conceptos que manejan Kirchner y Colby, tenemos que considerar la función de la persona y si nos consideramos los aspectos biopsicosociales, considerando a la persona, ¿sí? Entonces, no hay ejercicio bueno, no hay ejercicio malo. Malo es la dosificación. O sea, no estamos considerando a veces las dosificaciones, incluso de qué tanto la persona debe respirar, cómo debe respirar, si es que evaluamos la respiración, qué tanto debe realizar de un movimiento activo, activo resistido, cuántas veces tengo que movilizar yo una articulación, ¿sí? Entonces, todo va a recaer muchísimo en la dosificación, en el ejercicio terapéutico, no en el físico, terapéutico. Vamos a continuar. A ver qué tengo más por aquí. Vamos a darle la vuelta. Ajá. Entonces, continuando. Típico, estamos hablando del dolor. Se acerca Jane y nos dice, duele, dolor. Ya muchísimos colegas, desde Octavio, Mónica, nos han hablado de que el dolor es una percepción, es una creación de múltiples neuroetiquetas a nivel de nuestro sistema nervioso central que responde a diferentes estímulos. Si eso es así, entonces ahora lo que hay que pensar es cómo nosotros utilizamos diferentes estímulos mecánicos con el ejercicio, estimular nuevas vías neuroplásticas que faciliten, en este caso, la disminución del dolor. Pues bien, vamos a ver cómo combatimos ese dolor. Pues bien, primera herramienta, evaluación. Muy bien lo hizo Octavio en su live, donde todo recae en la evaluación. Entonces es importante que antes de nosotros ponernos a prescribir un ejercicio, necesitamos una evaluación correcta, ¿sí? Necesitamos, a juro, tener que hablar de... A ver, date la vuelta. Necesitamos aprender a hacer una evaluación correcta de la persona. Ejemplo, necesitamos uno saber desde cuándo le duele, cómo le duele, cuáles son los factores agravantes, los factores mitigantes, desde el historial del dolor, si aparece en la mañana, si aparece en el mediodía, si aparece en la tarde, porque
precisamente esos elementos son los que nos van a facilitar a nosotros qué tipo de ejercicio terapéutico es el que vamos a dosificar. ¿Vale? Diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Bueno, la actividad física es todo movimiento corporal humano que amerita un gasto energético, que incluso estando aquí en reposo, como estoy yo sentado, genera un gasto. Ejercicio físico, y en este caso el ejercicio terapéutico, tienen un fin. Es planificado, es organizado, es sistematizado, tiene que ser periodizado, que ya vamos a ver más adelante el aspecto de la periodización del ejercicio. Entonces, volviendo a nuestra diapositiva de diagnóstico, si nosotros no tenemos un diagnóstico claro de cuál es el tejido que está doliendo, cómo está doliendo, cuáles son los posibles test que yo tengo que aplicar, pues lógicamente si no tengo un correcto diagnóstico voy a estar, como a veces digo en clases, tirando flechas, ¿sí? Tirando demasiadas flechas por muchas estructuras que posiblemente no necesitan ejercicio, ¿vale? Muy repasando de lo que ya han hablado Mónica Mariñas, Octavio Granadillo, William Mederos, ¿sí? Pues bien, vamos a continuar a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, uno puede tener personas que presenten síntomas dolorosos con patología. Muchísimo. Hay personas que, bueno, tuvieron alguna lesión y lógicamente presentan el síntoma y aparece dolor. Pero podemos llegar a tener personas que en ausencia de algún daño tisular como tal real puede tener el síntoma. Y aún más podemos tener personas que no presenten síntomas, pero tengan la patología. Entonces, podemos tener personas que presenten dolor sin lesión, sí, que presenten alguna lesión y no presenten síntoma doloroso. E incluso que tengan la lesión y se le refiera en otro lugar. Podemos llegar a tener lo que ayer, y muy bien la profe Mónica hoy aclaró sobre la alucinación dolorosa, el miembro fantasma. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros entender si vamos a hacer ejercicio terapéutico? ¿Sí? Saber cuál es el dolor. Creo que la profe Mónica hizo una clasificación, Octavio también, no sé si William, creo que Jocelyn también hizo una clasificación del dolor, y a grosso modo podemos tener como 3 grupos, ¿no? Personas que tengan dolores nociceptivos por un daño tisular local, y recuerden que cuando hay un daño tisular se acumulan ciertas sustancias irritativas, ¿sí? Sustancias que lo que hacen es que la zona se inflame, se genere la formación del coágulo, la acumulación de los glóbulos blancos, ¿sí? Y son sustancias que lo que están es tratando de proteger la zona. Se corta, se está cortando. ¿Me escuchan bien? Jocelyn, ¿me escuchan bien? A ver, voy a esperar un momentico para ver si todos me están escuchando bien. ¿Se escucha? ¡Yujú! ¿Me escuchan allí? Vamos a esperar para continuar. ¿Cómo voy? No se corta aquí. Muy bien. Si no se corta, y eso que estamos en Venezuela, sí se corta. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Entonces, continuando. Teníamos, para resumir, teníamos la persona que presenta dolor nociceptivo, que lógicamente tiene un mecanismo de entrada, ¿sí? Sí, yo creo que es el internet de Jocelyn. Ayer estuvo un poquitico tedioso. Entonces, tenemos un paciente que presenta un dolor nociceptivo por mecanismos de entrada, pero que también tiene una respuesta que, lógicamente, podemos aplicar ejercicios que vayan a favorecer esos procesos fisiológicos tisulares locales. Chévere. Ahora, tenemos la persona que, dependiendo de la fermentación constante, de esa inflamación permanente, porque vamos a ver que siempre hay personas que se automedican a veces en vez de un analgésico, un antiinflamatorio, y digamos que el proceso fisiológico de los mecanismos nociceptivos van aferentando aún más a nivel medular y pues lógicamente hacen dolores que puedan ser locales
con dolores referidos, ¿sí? O con otros síntomas. Entonces, el ejercicio ahí va a estar indicado lógicamente a nivel local, pero también va a estar indicado a nivel, no sé si recuerdan la imagen, que igual ahí se las coloqué, de los segmentos, donde vamos a tener que tratar multisegmentos a nivel metamérico. Entonces todo va a depender de la evaluación que nosotros hagamos. Perfecto. Pero está el típico dolor que también está aferentando las neuroetiquetas a nivel del sistema nervioso central, hipocampo, ínsula, sistema límbico, amígdalas, lóbulo central, frontal, perdón, que en este caso generen memoria dolorosa. Entonces, nosotros podemos llegar a tener personas que tengan dolor nociceptivo, dolor neurogénico y dolor nociplástico. Sí, podemos llegar a tener una persona que lógicamente vamos a tener que darle prioridad a ciertas cosas con respecto a cómo empiezo a mediar con otras herramientas y empiezo a modificar el ejercicio. Entonces aquí entra el criterio del ejercicio terapéutico, que es la individualidad. Podemos tener dos personas que presenten mismos síntomas, que presenten misma incluso etiología, que presenten dolor en la misma estructura, pero como nosotros estamos tratando personas, la interpretación dolorosa de una persona puede ser muy diferente a la de otra. Entonces, indudablemente, el criterio de individualidad en la prescripción del ejercicio tiene que estar presente. Vamos a continuar aquí. Saludos, Gochita. Un abrazo, mi corazón. Entonces, todo movimiento corporal humano, ¿sí? Aquí les traigo una esquemita. Cuando presenta dolor, dependiendo de cómo sea ese dolor, cómo sea gestionado, si limita algún movimiento, pues lógicamente va a generar un estado no óptimo del movimiento. Ese no óptimo, esa no optimización del movimiento es producto de un mecanismo protector que genera nuestro sistema nervioso, porque es un mecanismo de defensa, proteger para evitar que siga apareciendo el síntoma. Sin embargo, dependiendo de esa protección, puede generarse, disfunciones, que en este caso, ¿qué es lo que van a generar? Pérdida de la funcionalidad y pues lógicamente acarrear otras consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa? El tratamiento que a veces se aplican que se le aplican a los pacientes o las mismas personas se autoaplican, pueden ser incluso estiramientos, pequeños ejercicios o incluso farmacología, y pues lógicamente el síntoma se puede mediar. Sin embargo, libren los síntomas, pero ¿dónde queda el movimiento? ¿Dónde queda el mecanismo funcional? Nosotros con ejercicio terapéutico, tomando medidas profilácticas, en teoría, en vez de estar aquí, deberíamos de posicionarnos desde que empieza a aparecer el dolor. Pero tenemos que, lógicamente, insisto, hacer una correcta evaluación de ese dolor. ¿Qué tipo de dolor es el que está presentando la persona? Para saber si el ejercicio terapéutico está indicado o son otras medidas como el agente electrofísico. Puede estar aplicando la neuroeducación del dolor y después el ejercicio terapéutico para que se sume y pues lógicamente podamos restablecer ese movimiento corporal humano, devolviéndole la funcionalidad a la persona, ¿sí? Para entonces, poder generar un estado óptimo, entre comillas, de ese movimiento corporal. ¿Vale? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta laminita que trata sobre la inactividad física y el estilo de vida sedentario, ahorita en la actualidad nosotros estamos pasando por un estado de confinamiento de prevención. Entonces, nosotros sabemos, los fisioterapeutas siempre estamos muy presentes en que la inactividad física va a traer como consecuencias trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos, trastornos psicológicos. ¿A quién no le ha dado depresión o bajo de ánimo o incluso ansiedad esta cuarentena? A cualquiera, ¿sí? Es como ahorita yo conversaba en estos días con una colega y le comentaba, bueno, cuando el sedentarismo ataca, sobre todo en COVID-19. Entonces, lógicamente nosotros con el ejercicio vamos a tratar de prevenir todos esos trastornos, pues lógicamente porque queremos en este caso mantener a una persona funcional, ¿sí? Una persona que tenga la capacidad de cubrir con toda su vida diaria,
¿sí? Que sea capaz, en este caso, por ejemplo, en Venezuela, que nos pasa muchísimo la regulación del agua y la regulación de la luz, pues bueno, que sean capaces por lo menos de que si tienen que cargar agua, pues no se le dificulte eso, a pesar de que ya en cuarentena no se está moviendo tanto, ¿vale? Ok. A ver, continuemos. Entonces, ¿qué hay por aquí? El movimiento. Eso es lo que nosotros con el ejercicio terapéutico necesitamos aprender a dosificar. Esa es nuestra mejor pastilla. Ese es el mejor medicamento que puede existir, que nosotros los fisioterapeutas necesitamos aprender a dosificar. ¿Sí? Entonces, esa pastillita llamada movimiento es la que nosotros últimamente se nos está olvidando promover, se nos está olvidando decirle a la persona cuántas veces se tiene que mover, por qué se tiene que mover, se nos está olvidando incluso interactuar de manera incluso a distancia por las teleconsultas. He visto colegas que se están atreviendo a hacer teleconsultas, telefisioterapia, y a veces algunos los participantes, a mí me ha pasado mucho que me han preguntado y me pasan rutinas. Entonces le digo, bueno, mira, las rutinas son como una clase grupal y no hay un criterio de individualidad. Y capaz lo que a algunas personas le funcionen, a otras no. ¿Sí? O sea, no puedo realizar un criterio de globalidad. ¿Sí? Pues bien. A ver. Ajá. Entonces, a ver, ¿dónde estás? Ajá. Instrumentos. Cuando nosotros queremos hablar de que voy a prescribir ejercicio terapéutico, en este caso para quitar dolor, a nosotros se nos olvidan algunas cositas que la profe Mónica y Octavio, y creo que Jocelyn, William, la misma Maite comentaron. A veces hay personas que tienen creencias sobre el movimiento y sobre todo de la actividad física. Es como que si me duele no me muevo. No, ese es el primer pensamiento. Entonces tenemos varios instrumentos para valorar. Uno, la percepción de la salud de la persona, que es el primero, el Short Form 12, que es la versión corta del Short Form 36. Está el cuestionario de la kinesiofobia, que es en el segundo, kinesiofobia. Tenemos el de las creencias de la persona. Tenemos el tercer cuestionario, que es el cuestionario de la catastrofización, el cuestionario de la actividad física o el del nivel de actividad física, un quiz screen sencillo propuesto por el Colegio Americano de Medicina Deportiva, y un cuestionario sencillo verbal de preferencias y metas personales. Exacto, profe Mónica. Aprender a gestionar el dolor. Entonces, ¿de qué versan estos instrumentos? El Short Form 12, pues ¿qué es lo que busca? Que la persona tenga la capacidad de decirnos a nosotros, en general, usted diría que su salud es, y entonces, bueno, tratar de puntuarlo. Y así, tratar de preguntarle a la persona cómo se sienten en su día a día, en sus actividades cotidianas. Aquí se me movió un poco las gráficas de valor. Por ejemplo, durante las últimas 4 semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual, incluido trabajo fuera de casa y las tareas domésticas? Porque esto es importante, porque necesitamos considerar de que no solamente la persona se mueve allí mismo, o sea, se va a su trabajo y todo ocurre en el trabajo. ¿Y qué pasa en casa o qué pasa en el itinerario? O sea, qué pasa en el camino de casa a su trabajo, cómo se traslada, para nosotros poder entender cuál es el mecanismo, el movimiento, la posición, la postura que puede estar agravando o puede estar apareciendo el síntoma doloroso, y pues lógicamente nosotros buscar el ejercicio terapéutico adecuado. ¿Sí? Ahora, tengo una persona que presenta kinesiofobia, tiene miedo a moverse, y eso es típico. Hay muchas personas que a medida que empiezan a sentir síntomas, inhiben el dolor. Entonces, al inhibir el dolor, ¿qué tengo que buscar de hacer? Tratar de mínimo aplicar un cuestionario sencillo. Y aquí les traje el TSK o el Jump Scale for Kinesiofobia, donde fíjense las preguntas, y aquí se los acerco. No sé si se lee bien, pero se las voy a decir. Dice, tengo miedo a lesionarme si hago ejercicio físico. Y si el puntaje es 4, oye, obviamente tengo que buscar de
gestionar el dolor por otro mecanismo, porque tiene miedo. O sea, tengo que tratar de moverlo diferente. Tengo miedo a lesionarme sin querer. Lo más seguro para evitar que aumente el dolor es tener cuidado y no hacer movimientos innecesarios. No me dolería tanto si no tuviese algo serio en mi cuerpo. Entonces, fíjense algo. Estos instrumentos, ¿de qué versan estos instrumentos? Estos instrumentos lo que buscan es que no solamente que usted venga, lo descargue y, bueno, se lo dé a la persona. No, sino que también interpretemos cómo la persona está interpretando ese dolor para saber si realmente... A ver, no le voy a aplicar un ejercicio con carga porque puedo más bien generar más kinesiofobia. Por ahí, hace tiempo estuve yo en un webinar por internet donde hablaban de que un paciente, por cada fisioterapeuta que lo atienda, va a ser cada fisioterapeuta una bandera amarilla. Nosotros podemos ser banderas amarillas. Nosotros podemos ser kinesiofóbicos, afianzar la kinesiofobia de una persona y catastrofizadores horribles. Porque le damos viviendo dando estímulos donde si te mueves de más te va a doler. No, tenemos que aprender a buscar mecanismos comunicacionales para poder enseñarle a la persona a gestionar su propio dolor y que se mueva a tolerancia. Eso con respecto a ese instrumento. A ver, vamos a darle la vuelta aquí y vamos con el otro. El cuestionario Fear Avoidance Belief, creencias. Si analizamos bien, mi dolor fue causado por la actividad física hace que mi dolor empeore, la actividad física podría dañar mi espalda, no debería hacer actividades físicas. Entonces, fíjense algo, si nosotros aplicamos este cuestionario sencillo antes de nosotros hacer una intervención fisioterapéutica, ¿sí? Entonces, imagínense, si nosotros aplicamos este cuestionario, ¿qué creen ustedes que tendríamos que hacer? ¿Le vamos a poner a hacer ejercicio a la persona? PNL dicen por ahí. Sí, tendríamos que utilizar otras herramientas donde indudablemente el ejercicio terapéutico pasa a ser a otro plano, ¿sí? Donde estas herramientas, este cuestionario o estos cuestionarios nos van a sumar a nosotros para poder decir, a ver, ¿con qué lo intervengo? ¿Cómo le cambio las creencias conductuales? Hago programación neurolingüística, hago terapia cognitiva y después viene el ejercicio terapéutico. Entonces recaigo nuevamente y reafirmo en que si nosotros no hacemos una buena evaluación antes de lanzarnos de locos, ¿sí? Indudablemente vamos a estar perdiendo el tiempo, capaz exacerbaremos más los síntomas y posiblemente lo que antes era nociceptivo podría ser más nociceptivo con neurogénico y dependiendo de si ya la persona presentaba inactividad del segmento, más todas las cosas que se pueden sumar a una persona, pues vamos a tener un arroz con mango. Entonces, no. Vamos a continuar. Creencias y supersticiones, tabúes, eso sí, manejo de los miedos, eso es importante. ¿Qué más tenemos por allí? El cuestionario de la catastrofización. Una escala muy sencillita donde, pues bueno, ¿qué es lo que se busca indicar en esta persona? Estoy preocupado todo el tiempo pensando si el dolor desaparezca. Siento que ya no puedo más. Es horrible y siento que esto es más fuerte que yo. Bueno, más de lo mismo. O sea, si nosotros no buscamos valorar si la persona tiene una kinesiofobia o una catastrofización, pues indudablemente estaremos exacerbando más los síntomas. Entonces posiblemente vamos más bien a lo que, insisto, podría ser un dolor nociceptivo, afianzarlo a que agrave un poco más. Entonces es importante la valoración. IPAC, International Physical Activity Questionnaire. ¿De qué versa? Pues este cuestionario, allá va que se me adelantó, habla sobre durante los últimos 7 días. Creo que no se ve bien y voy a acercarlo un poco más. Durante los últimos 7 días busca este cuestionario de tratar de determinar cómo se ha movido la persona durante los últimos 7 días. ¿Cómo se ha movido? ¿Si ha hecho ejercicio moderado? ¿Si ha hecho ejercicio intenso? ¿Sí? Literal, profe, hay que mover el cerebro primero. Y dependiendo de el nivel de actividad física, pues este cuestionario
te da una opción de clasificación de los niveles de actividad física, pues bueno, dependiendo de los días que realice la persona, ya sea actividad física intensa, moderada o un nivel de actividad física bajo, entonces podemos nosotros entender si realmente la persona se está moviendo más y así poder catalogarla como una persona que si realmente realiza mucho ejercicio, pues estaremos enfrentándonos a un tejido que ya ha presentado diferentes estímulos mecánicos, que la dosificación no es que va a ser muy alta, pero sí podemos considerar los movimientos que ya estaba realizando la persona. Pero si tenemos una persona que es completamente con un nivel de actividad física bajo, que por ejemplo, mujer de 49 años de edad, que lo único que ha hecho en su vida es hacer mercado y ya, pero tiene un dolor lumbar. Entonces, si nunca ha hecho ejercicio, ¿cómo nosotros vamos a prescribirle ejercicio? ¿Cómo le vamos a pedir a ella que, no sé, que realice ejercicios de core súper concentrados en él, si más bien lo que le resulta es el estiramiento? Entonces es ahí donde el criterio de nosotros va a quedar en la individualidad y en la evaluación de él. Importante. Siguiente aquí. Por último, Quiz Screen. Mentira, me faltan dos. Quiz Screen, que pues es un cuestionario sencillo donde se encarga de determinar si la persona ha hecho o ha participado en un programa de ejercicio, si presenta alguna dolencia en alguna parte del cuerpo, cuándo fue la última vez, en este caso, que se encuentra bajo un régimen farmacológico, si ha presentado en un programa de actividad física. Y, importante, esto que me parece que es como que vital para nosotros, si la persona quiere hacer ejercicio. Nosotros deberíamos de preguntarle a los fisioterapeutas, y estas son unas preguntas sencillas sacadas del colegio americano, donde la persona quiere hacer ejercicio. A veces, ¿será que nosotros le preguntamos al paciente, disculpe, ¿usted quiere hacer ejercicio? Si quiere hacer ejercicio, ¿cuál? ¿Qué formas prefiere realizarlo? Porque, a ver, nada, por ejemplo, si, no sé si aquí está Frank Kinésico conectado, pero a Frank Kinésico le va muy bien es el yoga. A mí me gusta es el ciclismo, pero hay personas que le gusta la halterofilia, ¿sí? Ahora, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en un programa de ejercicio? Y si es que estuvo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tienes al día para dedicarle al ejercicio físico? Esto es importante. Nosotros los fisioterapeutas, es indispensable. Ay. A ver. Nosotros los fisioterapeutas es indispensable que nosotros consideremos las preferencias que tiene la persona. A veces a nosotros se nos olvida la persona. A veces nosotros pensamos ¿le duele la lumbar? Pues, bueno, capaz es un estiramiento, capaz es una vértebra que está en una posición, capaz es una muscular. Pensamos a veces como que en los tejidos y a veces se nos olvida la persona. A veces se nos olvida qué tanto se mueve la persona, cómo se mueve, para entonces poder decir, bueno, a ver, ¿qué le prestará mejor? ¿Qué le gustará? ¿Sí? ¿Le gustarán las pesas? ¿Será que ojo, otra cosa, dependiendo del tejido que esté en este caso lesionándose o haciendo la manifestación dolorosa que esté aferentando en el sistema nervioso central, las neuroetiquetas, no es el mismo ejercicio que podemos aplicar. Por ejemplo, no es lo mismo tratar un tendón a un músculo. No es lo mismo tratar un nervio con, por ejemplo, ejercicios neurodinámicos a ejercicios aeróbicos. No es lo mismo, sin duda alguna. Entonces, nosotros debemos de considerar las preferencias de la persona. Muy bien. Pues bueno, todo esto porque nosotros presentamos componentes de fitness saludables que en teoría dentro del ejercicio terapéutico deberíamos de considerar. La flexibilidad, la fuerza muscular, el aspecto del equilibrio a nivel neuromuscular. Lo mandan a nadar y ni siquiera le preguntan al paciente si sabe. No, lo peor, o lo mandan a caminar y ni siquiera dicen cómo, ni a qué cadencia, ni a qué ritmo. Ejercicio aeróbico y composición corporal. Son aspectos que nosotros desde el punto de vista del ejercicio terapéutico sin duda tenemos que considerar, ¿no? Pero insisto, todo va a depender de esta grafiquita. A nosotros siempre nos debemos de mantener presente es la función de la persona. Kirchner y Colby nos dicen a nosotros que si nosotros vamos a considerar a prescribir ejercicio, nunca se nos olvide el fortalecimiento muscular, la resistencia cardiopulmonar, la movilidad, flexibilidad, la coordinación, el control neuromuscular, la estabilidad, ¿sí? El balance y el equilibrio y la postura. De hecho, existe una subdivisión muy delgada de lo que es el ejercicio físico, el ejercicio terapéutico, y es que el ejercicio físico sí es planificado, estructurado, ¿sí? Con fines a la actitud física,
Pero el ejercicio terapéutico propuesto por Kirchner y Colby lo que buscan es que nosotros prescribamos desde posturas, movimientos, ¿sí? Que prescribamos siempre pensando en la función de la persona durante su día a día. Porque tratamos personas. Se nos olvidan los aspectos biopsicosociales. Se nos olvidan de que esa individualidad, esa progresividad, esa adaptabilidad que nosotros debemos de generar es en la función de la persona y considerando la estructura en este caso que esté manifestando dolor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros prescribir el ejercicio, pues lógicamente tenemos que saber cuál es el tipo de ejercicio que se va a prescribir, a qué intensidad, y eso va a depender del tejido, cuál va a ser su duración, cuál va a ser la frecuencia en que se va a prescribir dicho ejercicio, cuál va a ser el volumen en este caso que se va a prescribir y la progresividad. ¿Vale? Pues bien, aquí les traje un pequeño estudio que dice paradigmas de periodización en el siglo XXI. ¿Se basan en evidencia o se basan en tradición? Pensemos. Ese artículo, ¿en qué basa? Ese artículo basa sobre de que si bien desde los tratados de Medvedev, el nombre de ese teórico, de los diferentes mecanismos de periodización, se olvida la individualización. ¿Y qué propone este artículo? Y se los vuelvo a colocar. Este artículo lo que propone es que se busque siempre, dependiendo de las personas, el criterio de individualidad y el criterio de variabilidad. O sea, que dependiendo del tejido o de los objetivos que se busquen, siempre existe el criterio de individualidad y de variabilidad. Para que en este caso, el objetivo que en este caso que nosotros estamos pensando es en dolor, ¿sí? A ver, como nosotros estamos pensando es en dolor, nosotros necesitamos saber cómo es el dolor de la persona para entonces poder intervenir y hacer en este caso una nueva memoria kinésica que no sea dolorosa, o sea, restablecer nuevas experiencias. Eso creo que se le denomina neuroplasticidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si bien es cierto que el ejercicio presenta un mecanismo biológico integrador, recuerden que nuestros músculos, desde que nosotros hacemos la cosa muscular, ¿sí? Genera mecanismos y respuestas fisiológicas intramusculares, extramusculares, intramitocondriales, extramitocondriales, ¿sí? ¿De qué va a depender todo? Pues bueno, aquí le traje como que unos grafiquitas bien chéveres con respecto a que, bueno, cuando nosotros realizamos ejercicio, si bien liberamos ciertas mioquinas, esas mioquinas o interleucinas, entre ellas el factor inhibidor leucémico y la interleucina 6, es la que se encarga incluso con el ejercicio de hacer efectos antiinflamatorios que nos puede facilitar a nosotros inhibir dolor, ¿sí? Pero, a ver, siguiente. Vamos a tenerle paciencia. Nosotros no podemos olvidar que nuestro músculo es un órgano endocrino que gracias a esa estimulación de esas interleucinas, no solamente que estimula al páncreas, al hígado, al adipocito, al sistema nervioso central, al sistema nervioso inmune, ¿sí? Facilita, por ejemplo, en este artículo, a generar disminución de estados depresivos, ¿sí? E inflamación, pero mosca con la intensidad, o sea que es un reto. Si vamos a considerar prescripciones de ejercicio terapéutico, pues tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que estar pendientes de esta intensidad, o sea, de la dosis. Así como también, ahí hay otro artículo, ¿sí? Donde se pueden cambiar los niveles séricos realmente el factor inhibidor de insulina tipo 1 en el ejercicio agudo. Sí se puede, solo que en este caso, incluso estos ambos artículos proponen de que si se va a realizar esos cambios, primero tenemos que aprender a medirlos y segundo tiene que existir una dosificación individual de la persona. Entonces, si estamos hablando de que en el dolor nosotros necesitamos disminuir procesos inflamatorios, ¿sí?
que puedan generarse en dicha estructura, podemos utilizar el músculo como mecanismo inhibidor, pero necesitamos, repito, considerar el dolor, en qué dolor es el que yo quiero inhibir, porque a veces la estructura que está doliendo amerita unas movilizaciones pasivas y listo. Lógicamente hay que continuar con una progresividad para saber cómo se comporta la adaptabilidad a esos nuevos cambios mecánicos que uno le dio con el ejercicio terapéutico. Pero tenemos que aprender a dosificar. De ahí es donde recae lo bonito del ejercicio terapéutico. A ver. Entonces, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿El ejercicio induce estrés oxidativo, amigo, o no? ¿Será que será bueno? En este artículo, pues bueno, lo estaba leyendo anoche, súper interesante. Y insiste, en ese artículo reciente, ojo con respecto a los artículos, si los necesitan me avisen y yo se los paso, que los tengo guardaditos. Estos disertantes, ¿sí? Estos disertantes hablaban de que si bien uno puede acumular radicales libres, a ver, dale la vuelta. Uno puede acumular radicales durante el ejercicio producto de las contracciones musculares. Todo va a depender de la intensidad del ejercicio. Incluso a veces nosotros tenemos adaptaciones mitocondriales. En estos días, Jocelyn Felding y mi persona participamos en una clase de una colega venezolana, Alamoa Anzuategui, que es fisioterapeuta y osteópata, y hablaba del poder de la adaptabilidad de la mitocondria. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros los fisioterapeutas estamos considerando las adaptaciones intramitocondriales como mecanismos que mejoren la funcionalidad del músculo para entonces poder generar, si estamos de que el músculo es el que esté generando dolor, pero como este propio músculo, que ya les estaba diciendo que es como un órgano endocrino, puede liberar unas mioquinas que pueden hacer efectos periféricos, ¿sí? Que dependiendo del tejido que esté lesionado, pues a ver, vamos, el tipo de ejercicio que vamos a utilizar, ¿vale? Muy bien. Ah, Casanova. Yo pensé que era Anzuategui, profe. Lo siento. A ver. Entonces, como decía la profe Mónica, ¿a quién tenemos que realmente mover? A ese amiguito. A ese amiguito. Porque él es el que está interpretando y está diciendo, mira, eso duele. ¿Sí? Y realmente tenemos que considerar de que la persona es la que está manifestando ese dolor. Entonces, ¿a quién tenemos que realmente buscar de mover para tratar de después individualizar el ejercicio? Al cerebro de cada una de las personas que nos consultan a nosotros para, en este caso, disminuir su dolor. Al cerebrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, valiéndonos de los mecanismos inhibidores, siendo nosotros estimuladores de los mecanismos de las fibras A beta con el ejercicio, para en este caso hacer un bloqueo por el ejercicio, ¿sí? Y poder, en este caso, dependiendo, y espero que les guste esta imagen, ¿sí? Tomada del live de Octavio Granadillos, dependiendo si tenemos un dolor, en este caso que es nociceptivo, intervenirlo, o si en este caso presentamos un dolor que está teniendo correspondencias simpáticas, pues lógicamente va a ser ejercicios locales. Tenemos que trabajar con las correspondencias o los ejercicios terapéuticos que se van a prescribir en la columna, ¿sí? Ahora, ¿con qué mecanismo? ¿Con qué finalidad? Bueno, porque estamos tratando de llegarle a una corteza cerebral, que estamos buscando de que se genere una nueva vía neuroplástica, donde esa memoria dolorosa, esa interpretación cambie del movimiento, ¿sí? Donde el movimiento más bien sea bueno en la creencia de la persona, para en este caso la persona se siga moviendo y genere nuevas adaptaciones y el tejido pues se vaya adaptando a. Pero tenemos un dolorcito que sí es aceptado por la ciencia, que es el que ayer estaban comentando la colega Jocelyn y la profesora Mónica. Los fantasmas que así acepta la ciencia. ¡Buh! Entonces, ¿qué opinan los eruditos? Bueno, este estudio que publiqué hace bastante tiempo hablaba sobre el ejercicio en diferentes pacientes con diferentes patologías. Y vemos que
y aquí les hago introducción a varios colegas que van a continuar con varios live en estos días. Ejercicios en agua. Vamos a tener a la colega Patricia que va a hablar de terapia acuática y dolor. Plataformas vibratorias. Ejercicios en casa para cualquier tipo de este tipo de pacientes. El HIIT para, en este caso, personas con este tipo de condiciones fisiopatológicas. No solamente eso. También tenemos, a ver. Ejercicios multimodales, el ejercicio concurrente, ¿sí? El ejercicio de fuerza. ¿Dónde estará Aarón? Fisiofuerza. Donde, dependiendo de, las patologías, porque es un estudio donde compara la eficacia de varios, porque fue un metaanálisis donde se compara varias patologías y los diferentes tipos de ejercicio, no de dosis, ojo, ejercicio, no dosis. Entonces, ¿qué le va bien a diferentes patologías, no? Y el ejercicio aeróbico, el que a mí me encanta muchísimo, sobre todo en la bici, vivo pegando gritos en una bicicleta, pues bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de patologías. Teníamos el cáncer que nos hablaba la colega Maite, el ejercicio aeróbico, y lo que hay es que tratar de individualizar las dosis en cada una de esas patologías. ¿Vale? Pero existen múltiples estudios que se encargan en este caso de combatirnos o de enfrentarnos a nosotros. Por ejemplo, el ejercicio excéntrico o concéntrico para el tratamiento de tendinopatías. Y aquí voy a hacer ¿sí? El ejercicio terapéutico lo que va a mantener son las resistencias musculoesqueléticas y cardiorrespiratorias de la persona, pero por más de que se utilizaron ejercicios de moderada a alta intensidad, los biomarcadores se mantuvieron en las mismas medidas. Entonces no hubo cambios significativos en dichos marcadores por propiamente la enfermedad. Vale. Muy bien. Pero aquí tenemos más otros articulitos. Por ejemplo, el efecto del entrenamiento funcional en pacientes con fibromialgia. Uy, ¿cuánta gente no tiene fibromialgia? O cuántas participantes ustedes no han considerado de que le duele todo, le duele hasta respirar, pestañear duele. Entonces, este ejercicio hablaba del entrenamiento funcional, algo que Jocelyn y mi persona hemos estado tratando de prescribir a las personas, de que nos va muy bien el entrenamiento funcional a nosotros los fisioterapeutas. El efecto de la terapia de espejo en miembro fantasma y el entrenamiento multimodal sensomotor en miembro fantasma. Ayer la colega Jocelyn y la profesora Mónica hablaban de ¿cómo se llama? Hablaban del miembro fantasma, que es un proceso de alucinación, totalalgia. Y, a ver, si bien es un proceso donde nuestro sistema nervioso central, o sea, las neuroetiquetas están creando de que existe dolor en una zona que ya no existe, estos artículos hablan de que nosotros tenemos que incluir ahora imaginería motora, terapia de espejo, terapia conductual, terapia cognitiva, donde a estos tipos de participantes vamos a tener que tratarlos de manera diferente y multidimensional. O sea, necesitamos varios profesionales que se sumen para nosotros poder tratar ese proceso de alucinación, como lo estaba comentando la profesora Mónica Mariñas. Se le dicen, pero ojo, que no todo lo que lleva la palabra funcional lo es. Eso es correcto. Funcional es lo que va dirigido a la función, ¿sí? Ok, para no extenderme tanto, ¿cómo planificamos entonces? La mayoría de nosotros los fisioterapeutas a veces tenemos conocimientos. Y si nosotros no hacemos, en este caso, considerando el dolor que presenta la persona y no unimos todos estos caos, a veces, como les digo, tirando flecha. ¿Qué hay que considerar? Esta imagen me encanta muchísimo. De que si bien existen vías de estimulación en nuestro sistema nervioso central que están generando esa sensación dolorosa, ¿sí? Que están generando esas señales de alarma, activando a todos los sensores de alto umbral donde dice duele, ¿sí? Pues lógicamente nosotros tenemos que buscar generar nuevas vías neuroplásticas, ¿sí? Buscar
activar nuevos mecanismos o nuevas maneras de mover de manera no dolorosa para que la persona en este caso se sienta segura, sienta que el movimiento es seguro, que sienta esa capacidad de moverse sin que le duela. Hola, mi Anita, un gran abrazo, corazón. Entonces, esto se me movió un poco y le pido disculpas. Dependiendo de mi evaluación que tenga la persona, pues yo prescribiré ejercicio aeróbico, de fuerza, de... Ay, perdón. Ay. Me devuelvo. Ajá. De fuerza, de extensibilidad, de contracciones isométricas, excéntricas. Si más bien pongo a la persona a que respire, a que se bipedeste tantas veces, a que se muerda la lengua, se masajee, o sea, dependiendo lógicamente, el dolor que presente la persona, pues nosotros vamos a individualizar y a programar, ¿sí? Dependiendo del objetivo que encontremos, el dolor que encontremos a nuestro participante. A ver, dale la vuelta. Entonces hay que tratar de programar, planificar y periodizar. El objetivo principal de nosotros va a ser disminuir el dolor. Dependiendo del dolor que encontremos, pues estableceremos un macrociclo, que en este caso las propuestas de la salud en un macrociclo llevan aproximadamente un mes, ¿sí? Dependiendo de las cantidades de sesiones que nosotros tendríamos que hacer, programación para saber cuántas veces tengo que poner que esa persona en la semana se mueva y que mueva el tejido, ¿vale? Por algo los terapeutas manuales a veces tratamos de que la persona se siga moviendo, damos indicaciones y tratamos de verlo una sesión semanal, aunque hay participantes que indudablemente tenemos que verlo o 2 o 3. También que hay que considerar la fase de reparación tisular, en este caso que se encuentra el tejido, para saber si en este caso está en una fase inflamatoria, pues lógicamente voy a tratar de que los ejercicios no sean tan que generen mayor acumulación, sino que más bien generen un proceso homeostático y que respeten la fase, por así decirlo. ¿Qué pasa si el dolor es constante? Bien, si el dolor es constante, hay que saber qué tan constante es. O sea, no tiene ni un minuto de pausa, ¿sí? Amacilas, ¿sí? ¿Qué habría que hacer si sabiendo que la persona se mueve diario? Si la persona se mueve diario, pero el dolor es ininterrumpido, eso puede ser una bandera roja. Es decir, puede ser un signo de alarma importante que conlleva una evaluación un poco más exhaustiva, incluso médica. Pero si el dolor logra cesar con alguna pausa o incluso responder a algunos fármacos, tiene otros mecanismos y por lo tanto se va a mediar de otra manera. Vale. Ok. Si tiene pausa, entonces si ese dolor tiene pausa, pues, pero es diario, hay que saber que el tejido que puedes estar moviendo, el tejido que se puede estar moviendo se está irritando constantemente. O sea que, por ejemplo, la gente que le da esguince de tobillo, déjame volverme aquí para que me vean. La gente que le da esguince de tobillo, ¿qué pasa? Tienen el esguince y a veces viven aferentándose tantas veces que nunca terminan de salir de ese ciclo proinflamatorio, ¿sí? Entonces hay un momento que se adapta el tejido nervioso, pero después sigue manteniéndose la inflamación. Entonces es donde generan trastornos neurogénicos a nivel de columna, donde hay que trabajar, e incluso también trastornos a nivel cortical, pero en el tejido se sigue inflamando. ¿Sí me explico? Vale, gracias, Edith. Siempre a la orden. ¿Eso se entendió bien? ¿O entró por allá y salió por acá? Ay, ya va. Mejor aquí, para que se vea el chiste. Mecanismos de lesión, claro que sí, vamos a repetir. Entonces, nosotros en el ejercicio terapéutico podemos tener participantes que tengan dolores no susceptivos, con lesiones locales, ¿sí? Con una reparación tisular muy mediada. Podemos tener dolores neurogénicos, ¿sí? La inflamación es el caldo del cultivo de la sensibilización total. Si la inflamación no se media en los inicios, que es no susceptivo, pues lógicamente va a generar trastornos de sensibilización periférica, que puede generar trastornos segmentarios en la imagen de los segmentos de columna, pero también va a generar sensibilización central, puede generar memoria dolorosa. Entonces, bueno, podemos tener un participante que tenga los tres tipos de dolores: central, periférico y local en el segmento, y que tenemos que desmediarlo de manera diferente. Entonces van a ser dosificaciones
que van a ser como que, bueno, dependiendo de cómo se vaya gestionando cada dolor, lógicamente van a haber diferentes ejercicios. Entonces ahí la prescripción del ejercicio es importante. ¿A qué versaba este live? A que la prescripción del ejercicio es el diseño de un programa de ejercicio individualizado, que tiene que ser progresivo, que tiene que ser adaptativo al tejido, pero no adaptativo en el cerebro. Tenemos que buscar de generar efectos neuroplásticos, ¿sí? Tenemos que tratar de considerar a la persona, valorando si tiene kinesofobia, si tiene catastrofización, cuáles son las creencias que tiene del ejercicio físico, para en este caso buscar con un mejor ejercicio, que incluso pueda ser respiración sencilla o que sea una contracción mínima, para que en este caso genere un efecto biológico y pues lógicamente podamos salir del sistema del signo de dolor, que es a lo que vamos, ¿vale? Muy bien, si eso es así, colegas míos, participantes, dejemos de ser tan placebos, ¿sí? Y vamos a tratar en la medida de lo posible de considerar de que el ejercicio puede reemplazar a las drogas, pero las drogas no van a reemplazar el ejercicio, ¿vale? De que siempre nosotros los latinos, bueno, si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Y si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que ser yo? Y deberíamos de ser un poquitico más japoneses. Si alguien puede hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que yo debo ser el primero en hacerlo. Infinitas gracias. Y me gustaría, bueno, decirles que ya me quedan 25 segundos. Si tienen preguntas o dudas, voy a dejarlo colgado en mi IGTV para ver, bueno, voy a ver si puedo. Si no, estaremos interactuando. Gracias por su participación y sigan continuando. Mañana viene la colega Valentina Chanto a hablar sobre adulto mayor y así sucesivamente.